Bienvenidos a La Bitácora. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de la Bitácora Antropológica. Este es el número 7. Trabajo infantil y trabajo en condiciones forzadas, esclavitud moderna. Hoy platicamos con Juan Paulo Romero, que tiene una experiencia en trabajando con las comunidades con respecto al trabajo. Es decir, con trabajadores agrícolas. Específicamente ahora está trabajando con personas trabajadoras del campo y en un proyecto que está tratando de ver las condiciones inadecuadas en el campo de cultivo, en los campos de cultivo, sobre todo en Chihuahua. Es un tema triste, es un tema muy desgarrador, es, digamos, breve, ¿no? Es una charla que nos lleva menos de una hora, pero alcanzamos a percibir algo de ahí de las condiciones, digamos, infrahumanas, ¿no? Que continúan porque pues esto lo habíamos leído que pasaba antes de la Revolución Mexicana y que continúan en el campo mexicano. Las condiciones laborales de las personas trabajadoras del campo son malas. Imagínense las condiciones y la ausencia de derechos con respecto a los trabajadores que son infantes, a las infancias. Es decir, pareciera que el Estado está ausente y no hay quien vele por los derechos como de educación, derechos quizás básicos, alimentación, a ser niños, digamos, ¿no? A jugar, a tener esparcimiento. Hay una especie, como yo decía ahí en la charla, como de triple explotación por parte de la familia, por parte del intermediario y por parte del patrón, digamos. Son condiciones, insisto, muy lamentables y que de alguna forma conocemos, pero que pues no parecen importarnos mucho. Un poco la intención de Juan Paulo de poder platicar con nosotros era para visibilizar este problema y que tuviéramos conciencia como consumidores de los productos que consumimos, valga la redundancia, que posiblemente tengan atrás explotación infantil, explotación de trabajo infantil o en condiciones de forzadas, ¿no? De trabajo forzado. Esto pasa en Chihuahua, pero seguramente pasa en otros estados. Las condiciones de los indígenas de Chihuahua son malas, pero son aún peor las condiciones de los indígenas que han migrado de otros estados hacia Chihuahua. ¿Por qué? Porque las autoridades del estado de Chihuahua pues no brindan los servicios porque no son del estado, ¿no? Porque no son originarios de ahí. Así de fuera de la realidad citadina está este problema que enfrentan estos ciudadanos. Yo los invito para que escuchen, para que vean esta charla y podamos, pues sí, efectivamente reflexionar sobre lo que pasa fuera de la ciudad, fuera de nuestro entorno, y que se vive día a día y que se continúa viviendo con estos niños, con estas niñas que son separadas de sus derechos, negados sus derechos de ser niño y de ser niña. Mi nombre es Aid Vázquez, esta es la Bitácora Antropológica, el episodio 7, y él es Juan Paulo Romero. En Etnografía Estudio hacemos la Bitácora Antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo indefinido.
indecente. Hola, buenas tardes. Su servidor Juan Pablo Romero. Eh, Vivo en la ciudad, actualmente radico en la ciudad de Chihuahua, y pues durante gran parte de mi vida me he dedicado al tema de trabajo con comunidades indígenas. Actualmente estoy en un proyecto relacionado con el tema de jornaleros agrícolas, personas trabajadoras del campo, que es el nombre oficial que tienen ya estas personas. Y buscamos precisamente el tema de detalle del trabajo infantil y las condiciones inadecuadas que estas personas tienen en los campos de cultivo del estado de Chihuahua. Estamos en un proceso, en un proyecto muy interesante que tiene como fin precisamente trabajar estos grandes retos que tiene el campo mexicano y especialmente el campo del estado de Chihuahua. Oye, Juan Pablo, pues muchas gracias por venir a la bitácora, por aceptar. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde nos agarren. Qué buena onda que estás con nosotros, mano. Gracias a tus órdenes en lo que podamos participar y dialogar en estos retos de México. Fíjate que estamos en un módulo que es sobre Chihuahua y además es uno de los temas que de alguna forma he trabajado como sociólogo, que le llaman la sociología agraria. Tú debes de tener mucho mejor conocimiento por tu trabajo, por tu experiencia, que el mío es un poquito menos la experiencia en el campo y más teórica. Pero platícanos, ¿por qué te interesó empezarle ahí, pues, con el asunto del campo? Porque eso era como medio sesentero, setentero, ¿no? Los temas agrícolas. ¿Por qué fue tu interés en meterte al asunto del campo? Fue casual. Bueno, mira, como les comentaba, yo tengo muchos años de trabajar ya con pueblos indígenas del estado de Chihuahua, especialmente con los cuatro pueblos originarios de Chihuahua, que es el pueblo Rarámuri, el pueblo Ódame, el pueblo Obá y el pueblo Guarijo. De una u otra manera, a través de mi desarrollo profesional y desde que llegué acá como voluntario, este, ha sido como la búsqueda del mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos, desde sus comunidades de origen. Entonces, de una u otra manera me he involucrado en diversos proyectos de tanto nacionales como internacionales, para encontrar estos modos, ¿no? A través precisamente de la escucha de las propias comunidades, de ver qué es lo que ellos quieren precisamente para su propia vida, ¿no? Para su propio bienestar. Y en esta ocasión, ya después de muchos años de experiencia, nos toca compartir, desarrollar un proyecto que tiene que ver ahora sí con la otra parte de Chihuahua, ¿no? No donde los pueblos indígenas, como pueblos originarios, se desarrollan, tienen sus familias, tienen todo su proceso cultural, sino ya desde el punto de vista de donde los pueblos de Chihuahua y de otras partes del estado, de otras partes de México, se desarrollan económicamente para subsistir, ¿sí? Entonces, y este proyecto y todo esto tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, tanto el Telecán, que fue iniciado en el 92, cuando todos aquellos asuntos de Chiapas, recordarán, en el 94, precisamente cuando se inicia el Tratado de Libre Comercio entre los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, pues viene la revolución precisamente zapatista, ¿no? Todo este movimiento zapatista que coincide precisamente con la apertura de este nuevo Tratado de Libre Comercio. En el 2020, con las últimas negociaciones y a partir precisamente de la administración de la actual administración mexicana y de la administración que tuvo precisamente con Donald Trump, se renegoció el Tratado de Libre Comercio y se firma de nuevo el TEMEC precisamente en el 2020, julio 2020 aproximadamente. Entonces,
Las características de este nuevo tratado tiene que ver, entre muchas cosas, entre muchos capítulos, el capítulo 23 que se refiere a las condiciones laborales de los trabajadores en general y específicamente de los trabajadores agrícolas. Entonces, estos proyectos financiados por Estados Unidos tienen que ver de cómo a través de las condiciones laborales que actualmente tiene el campo mexicano, principalmente para los productos de exportación, tiene que mejorarse. O sea, tenemos que ver la mejor manera en que estas personas trabajadoras del campo puedan tener mejores condiciones laborales. Y es por eso que se inicia muchos cambios en la Ley Federal del Trabajo, en muchas de las leyes mexicanas, no por un tema político relacionados con la administración actual, sino simplemente por los requerimientos que el TEMEC de alguna manera se firman ante este nuevo Tratado de Libre Comercio. Que las condiciones laborales se mejoren de las personas trabajadoras y principalmente el tema del trabajo infantil. Actualmente en México tenemos un porcentaje relativamente importante de trabajo infantil en los campos mexicanos, en los campos de cultivo, y mucho de este producto pues va hacia la exportación. Entonces ¿Cómo de se qué requiere porcentaje estamos principalmente. hablando de trabajo Pues mira, es infantil? alrededor de un 3.2% de la población, o sea, los niños, estamos hablando de 3.200.000 niños aproximadamente que actualmente en México tienen un trabajo, trabajan en muchas de las actividades, como menores de edad. Estamos Ujú. hablando de menores de edad, aquellas niños, niñas y adolescentes menores de 17 años Ok. y sobre todo en condiciones inaceptables, en condiciones riesgosas, que es en este caso el trabajo en campo, ¿no? Dadas las temperaturas, los riesgos que implica y que de una u otra manera la ley ya no permite que menores de edad, menores de 17 años están trabajando. Y vemos en el campo todavía muchos menores de edad, 7, 8, 9, 10 años, 11 años trabajando, eh, familias o papás menores de edad que también tienen que trabajar por estas necesidades. Oye, Entonces, al final, esto del TEMEC y del Tratado de Libre Comercio viene a colación. ¿Crees que tiene que ver más bien como con una forma de limitar la migración? No que sean como buena onda y digan, oye, nos interesa, nos preocupa lo que está pasando con los trabajadores, sean infantes o no, sino más bien como vamos a dar casi, que ellos tengan casi las mismas condiciones que tenemos de este otro lado para que no se crucen, o por dónde va el asunto. es que yo creo que es por los dos lados, ¿no? Yo creo que lo que se busca es, por un lado, el mejoramiento de las condiciones laborales, ¿no? Tanto de los que no exista trabajo infantil y que de alguna manera se vayan equilibrando, ¿no? Las condiciones laborales, tanto de un lado como del otro lado. Si se fijan en la actual administración, ha habido un incremento del salario mínimo. Se han negociado muchos, precisamente los mismos artículos de la Ley Federal del Trabajo, en la cual se contempla precisamente este tema de las horas extras, las vacaciones. O sea, de una u otra manera tenemos que ir equilibrando las condiciones. Posiblemente por el tema de que a lo mejor no se cruce tanta gente para allá, pero al final bien sabemos que el campo de Estados Unidos y el de Canadá necesita mano de obra. Y sí, efectivamente, tiene que ser una manera, por ejemplo, más controlada y legal, ¿no? O sea, el campo de Estados Unidos requiere de mucha mano de obra todavía, pero de alguna manera las condiciones en que tenemos a las personas trabajadoras del campo acá en México son todavía en condiciones bastante inaceptables. Entonces, sí son retos para los tres países, pero el reto mayor lo tenemos nosotros como producción agrícola en México, ¿no? Es un reto muy grande que todavía no logramos dimensionar y todavía no está debidamente visibilizado esta problemática. Lo vemos en las noticias, pero al final no está nada fácil. La ley se modifica
pero hay algún elemento muy importante dentro de este asunto de la justicia que tiene que ver con la impunidad. ¿Cómo se reduce la impunidad si no hay condiciones buenas de trabajo para los infantes o para la gente también adulta? Es decir, ya modificamos la ley, ahí está, ¿no? Está padre, pero ¿cómo es que se vigila, que se castiga, que se sanciona, que se actúa contra los empleadores que no cumplen con la ley, Juan Pablo? Es que mira, es un tema muy complejo. Primero porque en las últimas ajustes que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo en enero de este año 2024, prácticamente toda la responsabilidad en la alimentación, habitación, educación hacia las personas trabajadoras recae en los productores. O sea, de una u otra manera, el Estado mexicano se está eximiendo de esta responsabilidad. Mm. O sea, la ley así está y obviamente se tiene que acatar, pero también no existen las condiciones, digo, las condiciones precisamente que permitan, por un lado, ahorita, simplemente el tema de educación. Ahorita estamos en un periodo vacacional en donde por el tipo de ciclo escolar, los niños están de vacaciones y obviamente esos niños que están de padres de personas trabajadoras andan trabajando en el campo, ¿no? No existen guarderías. El tema de guarderías y el tema de las escuelas de tiempo completo que venían funcionando hasta el 2018 se eliminaron. O sea, la infraestructura que de una u otra manera venía apoyando los procesos de las personas trabajadoras del campo, se acabaron en el 2018, ¿sí? Entonces, se incrementó obviamente a partir del 2018, se incrementó las condiciones, el trabajo infantil en el campo mexicano y obviamente los riesgos que implica que los niños estén en el campo se incrementan. Ha habido un más o menos precisamente con la pandemia y todo se incrementó y ahorita como que más o menos se ha controlado, pero definitivamente no a como los teníamos en el 2018. Estamos hablando O entonces sea, de las que nuevas políticas, no, te escucho, las nuevas políticas. perdón, Si quieres, concluye con esto de las sí, nuevas estamos políticas. hablando de un problema porque aparte de que el responsable en la ley no se habla de un intermediario que existe a nivel nacional y que son a los que les llamamos los reclutadores, los cuadrilleros, los troqueros, que son efectivamente las personas que llevan. ¿Por qué sucede esto? Porque de una u otra manera este intermediario, que no aparece en ningún lado, es el que le soluciona en gran medida la mano de obra a muchos de los agricultores, cuando el agricultor no tiene capacidad a lo mejor para poder ellos ir por ellos mismos o tenerles espacios adecuados para el labor, como enganchador, como se le quiera llamar, ese que está llevando precisamente los que reciben a nombre de los trabajadores que ellos llevan. Y el mayor reto es que los trabajadores pueden brincar de un rancho a otro, así como José Alfredo Jiménez, ¿no? Pero como Vicente Fernández, van de un rancho a otro trabajando. Entonces, muchas veces no existe, no se puede generar una relación laboral de un día, de 2 días. Primero, porque también es imposible que un trabajador, una persona trabajadora del campo, para que tenga derecho a las prestaciones de ley, necesariamente tienen que darse de alta en Hacienda. Tienen que llevar con su RFC para que ese RFC sea utilizado por el patrón, para que a su vez se dé de alta en el Seguro Social y otros trámites que tengan que hacer. Es dificilísimo que una persona trabajadora del campo
en estas condiciones pueda tener toda su documentación para que el patrón pudiera precisamente, si es que hubiera oportunidad, lo diera de alta lo diera de alta en el Seguro Social. Y por otro lado, cuando ya aquellas personas que están dadas de alta en el Seguro Social, campo mexicano, estamos hablando de que a veces la clínica del Seguro Social está a 100, 150 kilómetros de distancia del lugar de trabajo. Entonces, obviamente, tampoco el Seguro Social tiene capacidad para poder dar la atención necesaria a una trabajadora, a las familias que por lugar migran en familia, sino a todos los integrantes de la misma. O Entonces, es sea, un problema muy complejo de capacidades. Sí, adelante, adelante. lo que entiendo entonces, lo que estoy como conociendo, pues, y espero que también la gente que nos esté viendo está como dimensionando el problema, es que hay unos intermediarios que son los que contratan y los que mueven a los Me trabajadores. estás cortando, ¿eh? Sí, creo que es un poco tu internet, también tú te escuchaba medio Así entrecortado. es. Este, te decía, el problema es el intermediario, bueno, no el problema, hay unos intermediarios, que esto no lo sabíamos nosotros, Sí, que hacen que los trabajadores tengan una movilidad y que sea pues como efímero su trabajo dentro de un rancho, pues, ¿no? Sí puede estar un día, 2 días, entonces no hay forma de que haya un control, de que se sepa dónde está trabajando, los papeles, etcétera. Es sumamente complejo. Entonces, pero insisto, ¿tú crees que el hecho de haber cambiado la ley ya es un paso importante? Porque no sé cómo pasa en Estados Unidos, mano. Pues si son migrantes, las condiciones laborales deben ser mucho mejores, aún siendo migrantes, aún sin papeles, ¿no? ¿No? Te escucho. mira, puede ser un poco mejores, puede que haya un poco más de control, pero al final yo creo que el tema del cambio de leyes no es suficiente, porque al final hay que recordar que el Estado mexicano tiene la obligación de dar educación Salud, a todos los niños, educación primaria, secundaria, y no sé si ya con la infraestructura ni las capacidades para ello. Está fallándose el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. claro, Se está claro, claro. fallando. Igual el tema de la salud. El tema de la salud es un tema muy complejo, ¿no? Más cuando en esta última administración, lo poco que funcionaba el seguro popular, pues obviamente ahorita sí no está funcionando nada. Si Y digamos, quien estamos hablando saca de derechos, ¿no? exacto, estamos hablando de derechos. Estamos hablando de derechos, en el caso de los niños y niñas, el derecho a la educación, simplemente, el derecho a la alimentación. Entonces, no existe la infraestructura suficiente para que se le pueda dar esta atención a los niños. En el caso aquí, por ejemplo, de Chihuahua, muchas de las escuelas, por ejemplo, que están en la sierra de Chihuahua, pues se quedan sin niños ahorita en la temporada de septiembre, octubre, porque muchos de los niños migran con sus familias a los campos de cultivo de Chihuahua, dentro del estado de Chihuahua, ¿no? Y adicionalmente, súmale a toda la cantidad de familias que migran de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, de Puebla, hacia los campos de cultivo de Chihuahua. Te iba a preguntar, Entonces, estamos al hablando final, entonces de quien resuelve campos, el problema económico de muchos campos de cultivo que están sembrando todo el año, es decir, son de riego. son de riego, así es. Estamos hablando que el servicio que todas estas personas dan como personas trabajadoras, dan a los campos de cultivo que se siembra con riego durante la gran parte del año. Desde el norte de Chihuahua hasta el sur de Chihuahua. La parte de, podríamos decir, de praderas, de desiertos, son campos grandes, miles de hectáreas sembradas precisamente por diferentes cultivos, ¿no? Desde las más altas que utilizan más mano de obra, como es el chile, la cebolla, pasando por la alfalfa, pasando por la nuez, etcétera, etcétera. Entonces, hay una gran necesidad de mano de obra
precisamente para el corte de todos estos cultivos. Te iba a preguntar, No tenemos datos que pueden ser entre 40 a 60 mil personas que anualmente andan en los campos de cultivo de Chihuahua, precisamente trabajando. voy a hacer una pregunta que puede parecer muy burda, pues, pero ¿por qué trabajan los niños? ¿Por necesidad o porque nada más van a acompañar a su familia y dice, pues una lanita más? Y si las condiciones laborales son las mismas para un adulto que para un niño, no creo que ganen lo mismo, cabrón. Y trabajan lo mismo, etcétera. Mira, es un tema familiar. Es un tema familiar que de una u otra manera la familia trabaja junta. Entonces se hacen equipos. Al final, cuando los niños o niñas van piscando el chile, los papás van acarreando los costales o las cubetas con los productos, ¿no? Porque, pero sí te diré que un niño, niña ya a los 10 11 años le está dando un ingreso diario, pero súmale que hay un ingreso familiar que pudiera haber también, ponle entre 1,200, 1,300, 1,400 pesos diarios por familia, tomando como base 4 personas, habrá que ver si efectivamente estarían ganando el salario mínimo. Y por otro lado, también estamos hablando que es un tema de necesidad del trabajo de los niños, pero también es un tema de usos y costumbres, ¿no? O sea, al final, tenemos todavía en gran parte también, y tenemos de que se va a ver, se va a escuchar un poco duro, pero al final, como en algunas comunidades del sur, se sigue vendiendo a las niñas a los 11 12 años a personas mayores que al final estas niñas van a convertirse en mujeres que van a tener hijos para mano de obra para las propias familias. O sea, de una u otra manera hay una explotación también hacia el interior de las propias familias. Sí. Entonces, sí es un tema social, es un tema por parte de los usos y costumbres, sí es un tema culturalmente hablando, es un tema de ingreso, pero también tenemos que hablar en qué está gastando el dinero la familia para que le alcance o no le alcance. Porque muchas de estas familias que trabajan 10 12 horas, 14 horas diarias en algunas temporadas, ellos prácticamente le están debiendo ya el tema de parte de sus ingresos al cuadrillero por la vida para hacer su lonche. Entonces tiene. Sí, te estás cortando horrible y cuando estás dando hablando de las cosas más importantes, parece que justo viene la maldición. A ver, vamos a tratar de retomarlo. Estabas diciendo, ahí fue donde te cortaste, que no, de cuánto ganaban y cuánto le daban al cuadrillero por el lonche, qué porcentaje, en qué gastaban. Y ahí te cortaste, ya no supimos cuánto era lo que daban. Por ahí oí 1,000 y cacho y después ya. Al final, parte del ingreso familiar se va mucho en el pago de los alimentos, porque inclusive a veces, aunque el propio productor le está pagando al cuadrillero para llevar a la gente, a las personas, a veces el cuadrillero, en muchos de los casos, le está cobrando también a las propias familias por llevarlos a trabajar. O sea, el Mm. cuadrillero tiene un ingreso por parte tanto del productor como por parte de las familias que lleva a trabajar. Un cuadrillero diariamente, haciendo cálculos, se está llevando entre 4 y 5 mil pesos diarios por parte de su actividad como intermediario. Nada más por llevar gente y traerla. Por llevar gente, venderles comida, venderles papitas, venderles maruchan, todo eso que es lo que muchas veces es lo que come la familia en un día. Y la renta, Y ¿no? por las largas, y la renta también, porque a veces los mismos cuadrilleros controlan la renta o les rentan los cuartos, los cuartuchos que se las rentan a las familias. Promedios entre 800, 1,200, 1,300, un cuarto de 4x4. O sea, sí es como necesario la mano de obra, la mayor mano de obra, como para que la familia pague los gastos, ¿no? Del trabajo. Ahora sí que pagan por trabajar, cabrón. Exactamente. Entonces, al final pueden que tengan un buen ingreso, pero ahora sí con tantas deducciones no les alcanza a la familia. Entonces, es un problema bastante grave, bastante grande, que sobrepasa
a los productores, que sobrepasa a las propias familias, ¿no? Entonces, si no hay un trabajo en conjunto con gobierno, que cada quien le toque, haga lo que le toca hacer, va a ser imposible que podamos a un mediano plazo poder avanzar en estos temas principalmente trabajo infantil y las condiciones. Eso es una esclavitud moderna, ¿eh? Al final, este es un tema de esclavitud moderna como lo estamos viendo. Y que no es el tema aquí en México simplemente, sino a nivel mundial todavía hay estadísticas bastante complicadas y bastante tristes de eso. Pero sin salirnos de México, tenemos un reto muy grande ¿Estarías de acuerdo, por Juan hacer. Pablo, que hay una especie como de ausencia del Estado en este asunto? O sea, el Estado me da la impresión que nada más dice, ahí está la ley, arréglense y yo no hago nada, no le entra la educación, y ni siquiera vigilar que se cumpla la ley, man. Mira, al final, a quien le toca este tema de la agricultura son a los estados. Pero también los estados no tienen capacidad, por un lado, de supervisión, pero por otro lado, también el estado tiene que poner también parte de las soluciones, Pero yo no ¿sí? digo el Estado de Chihuahua, Tiene sino que poner, el Estado nacional, o sea, sí, las así es, sí, claro, instituciones. exactamente. El estado hablando de gobierno estatal, federal y municipal, o sea, realmente le hace falta mucho al estado mexicano para que no es únicamente el establecimiento de leyes, sino también meterse a todo lo que es el tema de los derechos, que realmente aseguren los derechos fundamentales de la población en general. Porque a veces tenemos el problema, y sucede acá en Chihuahua, que ciertas autoridades municipales les dicen a los trabajadores o a las personas que migran, familias que migran de Oaxaca o de Chiapas, dicen, es que como tú no eres de aquí, de Chihuahua, yo no tengo por qué darte servicios. Qué bárbaros, O sea, se está atentando contra el artículo segundo de la Constitución, ¿sí? qué O bárbaros. sea, no es un tema es un tema hacia los derechos de cualquier mexicano, ¿sí? Los de cualquier hombre, Independientemente si está mujer, en el ¿no? artículo 2. Así es, o sea, es que no eres original, no eres Tarahumara, no eres Rarámuri, pues no te puedo atender, digo, pues no, o sea, por el inicio son mexicanos, somos mexicanos y que requieren precisamente de todos esos servicios. Oye, pero ni Y siquiera los nativos atienden tampoco, mano. O sea, no digas que están muy bien también, exactamente, ¿no? Los pueblos o originarios de sea, todavía Chihuahua. seguimos. Mira, en el caso aquí de Chihuahua, el estado de Chihuahua, pues se compromete a entregar despensas, este tipo de apoyos, ¿no? Asistenciales, pero realmente eso no te va a ayudar, ¿sí? O sea, realmente cuando tú ves las necesidades de alimentación que tiene una Sierra Tarahumara, un déficit de producción de maíz derivado de la falta de lluvias, del cambio climático, realmente entre las despensas que se llevan y todo eso, no solucionas el problema. Quien viene a solucionar el problema efectivamente de una buena o de otra manera son las propias familias que migran de estos lugares hacia las partes donde hay trabajo. Porque ellos al final van a resolver su problemática alimentaria en las condiciones que inclusive las personas lo comentan, estamos mejor en estas condiciones de lo que vivimos allá. Allá arriba. Y estamos hablando de gente que ha migrado por el tema de la violencia, de Sí. guerreros. Estamos hablando de muchísima gente que se ha venido acá a Chihuahua porque en sus comunidades de origen ya no pueden vivir. Oye, Y Juan aún en Pablo, las sí, te escucho, peores perdón. condiciones están mejor aquí, en las condiciones más paupérrimas que se pueden imaginar, que en sus comunidades de origen. ¿Estarás de acuerdo que hay como una explotación por parte del cuate este que el intermediario, se me fue el nombre, y la familia o Cuadrilleros y el cuadrillero, cuadrillero, troquero. o es hasta triple por el patrón? O sea, digamos, los niños están en una situación muy vulnerable porque son explotados por la familia, por el cuadrillero, por el patrón, ¿no? O ¿cuál es la condición de los chavitos? Mira, yo creo que uno de los grandes problemas en general, ahora sí, tanto de las familias como
de los productores es que hemos normalizado. O sea, hemos normalizado que en los campos deben de trabajar niños, tomando como con el detalle de que dices, no, es que yo también de niño, mis papás me ponían a trabajar. Entonces, pero al final, uno como persona agricultora con estas condiciones, bueno, también tuvieron la opción del estudio. Así, mi papá me ponía a estudiar, a trabajar, pero también tenía la opción del estudio. Entonces, esto es el tema. Igual cuando tú platicas con las familias trabajadoras, te dicen, es que yo no tuve estudio, yo no sé leer y escribir y yo no veo la necesidad de que mis hijos estudien, porque lo que se requiere es trabajo. Entonces, este tema de la normalización de este tipo de actividades es algo que nos afecta a todos, ¿eh? Tanto a las, como te digo, a las familias trabajadoras como a los productos. Todos tenemos que cambiar esos paradigmas, ¿no? Tenemos que cambiar esa manera de ver la vida y que los niños tienen derechos fundamentales. El derecho a simplemente a ser niño, A jugar, cabrón. el derecho al estudio, o sea, a jugar, o sea, Sí. tú ves a los niños cargando cubetas que a veces trae dos cubetas que pesan lo mismo que él, ¿no? No Con mames. jornadas de 7, 8 horas, ¿no? Con un sol de 40 grados, ¿no? Entonces, al final, dice, es que se aguantan, es que las familias se aguantan, los niños se aguantan, son muy fuertes, sí, pero pues al final tú estás viendo a los niños que les va a pegar en su desarrollo como niños. No, bueno, y qué triste, Entonces, ¿no? sí es Que, un tema de normalización de todas estas actividades que tenemos que cambiar esos paradigmas que actualmente tenemos. En claro, general, toda la población. o sea, que reflexionemos un poco de cómo es, hay gente que vive en condiciones de nada más vivir para trabajar, y eso debe ser terrible. Es decir, que no ¿No? tienen un momento de esparcimiento, que no tienen derecho a pues, ir al cine, al parque, a la recreación, ¿no? A jugar, ¿no? Ni los hombres, ni los adultos, ni los niños, man, porque, Ah, Así es, sí. ¿no? O sea, trabajan, están viviendo para trabajar, ¿no? Se levantan y toda la vida se la pasan trabajando como, ahora sí que como mulas, cabrón. Trabajo, trabajo. Para mal comer, Entonces, además, ¿no? eh, para mal comer, exactamente, sí, porque mal comer, porque a veces la comida, y tú lo ves, están tomando, le están vendiendo sodas, refrescos, papitas, entonces lo que están comiendo, las maruchan con agua caliente, digo, es una alimentación bastante pobre, ¿no? Entonces, son los retos muy grandes, ¿no? Y que no es únicamente la responsabilidad de los productores, obviamente tienen sus retos también, obviamente como responsables de todo esto, tienen su parte de responsabilidad, pero al final somos todos, ¿no? Nosotros como consumidores, digo, hace muchos años, y tú lo recuerdas, se empezó con las campañas del atún, Sí, porque se mataban precisamente los delfines. delfines, ¿no? Y ahorita, pues obviamente, a lo mejor ya nos acordamos de esas campañas de hace 20 años, ¿no? Y ahorita a lo mejor sería, bueno, a ver, ama de casa, consumidor, tu comida, tu verdura que estás consumiendo está libre de trabajo infantil. Eso sería una pregunta que nos deberíamos de empezar a cuestionar, que nos deberíamos empezar a hacer como consumidores finales, para que también desde nuestra presión social como consumidores empecemos a hacer conciencia. Y esto no significa que se esté trabajando únicamente con los productos, hay que trabajar con toda la cadena de suministro. Y esta cadena de suministro inicia desde los productores agropecuarios hasta los procesadores y las grandes marcas que también son los que llevan estos productos a nuestras mesas. Pero al final nosotros como consumidores, el producto está libre de trabajo infantil y de condiciones inadecuadas. Eso es algo que nos tendríamos que estar preguntando. ¿Cómo participar como consumidores de la reducción del trabajo infantil? Pero te escuchaba y me preguntaba si el hecho de que nosotros digamos, pues yo no consumo esas cebollas, yo no consumo estas nueces, etcétera, ayuda.
porque decíamos, pues la gente tiene necesidad de trabajar. ¿O qué pasaría? Los productores, ¿esto haría que los productores cambiaran el salario o cómo está el asunto? Mira, yo creo que sí ayudaría, porque al final nosotros somos los consumidores finales de todos estos productos, ¿no? Pero algo que tiene que suceder es que el tema de la distribución precisamente ahora sí, económica de lo que es la producción agropecuaria, ¿no? De una u otra manera, el intermediario, una cosa es el productor primario de los productos, y que tiene que haber un proceso de concientización precisamente hacia las demás cadenas, en donde de una u otra manera se pueda redistribuir precisamente el ingreso. O sea, lo que se paga en el campo por un kilo de cebolla en campo, estás hablando que puede ser a 4 3 4 pesos, ponle 5 pesos el kilo. ¿En cuánto tú lo estás comprando en un súper, no? O sea, de una u otra manera tiene que haber un proceso de redistribución de los costos, y donde que también en un momento dado alguien tiene que redistribuir su ingreso para que se pueda redistribuir en las otras cadenas. Igual cuando hablamos en términos del consumidor final, ¿no? Todo lo que se le llama el comercio justo, que son estas grandes formas de la comercialización de productos de muchos tipos, pues obviamente siempre se paga un poco más, ¿no? Pero estamos hablando que el comercio justo abarca pues una cantidad menor, muy pequeña de lo que es en general el comercio. Entonces sí tiene que haber un tema de la redistribución de toda esta cadena de ingresos de cada uno de los integrantes, para que efectivamente se pueda como generar esta responsabilidad del productor hacia el trabajador. Hay un tema también de eficiencia de los costos, ¿no? Yo creo que al final los costos también vienen siendo cargados, o en este caso a la mano de obra o al consumidor final. La ineficiencia de los costos tiene que ver también con el costo final de un producto, con el precio final de un producto. Entonces yo creo que a todos nos toca, nosotros como consumidores, empezar a hacer el cuestionamiento hacia este tipo de productos, hacia las tiendas que nos lo compramos, o hacia las grandes, hasta un Costco, ¿no? Un Walmart. Digo, al final ellos también tienen que entrar a estas cadenas, y tienen que también entender que hay un tema de redistribución precisamente del costo. Y de justicia, Pero es ¿no? importante nosotros. Oye, ¿cuánto de la producción, más o menos, ¿no? Del Estado se va al otro lado y cuánto se queda acá? ¿Cuánto se va al Chuco y cuánto está acá en México? Mira, en el caso de Chihuahua, yo creo que un 60% de la producción agrícola de Chihuahua se va a Estados Unidos. Ok. En general, estoy hablando en general de los productos. Sí, 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 Y digamos un todo. 40 se queda acá en México, para la venta en fresco, o a la venta hacia las grandes marcas o a los grandes procesadores. Que al final estos procesadores van a exportar también su producto hacia Estados Unidos, ¿no? Ok. Y allá en Estados Unidos no tienen tampoco mucho problema por el trabajo infantil. También tienen sus retos, a otros niveles también tienen sus retos. Nosotros acá todavía, trabajo infantil hay que describirlo como el trabajo de una persona menor a 18 años. Entonces, a lo mejor en Estados Unidos el problema puede ser que haya personas que estén trabajando entre los 14, 15, 16 años, que a veces es más difícil de poderlos ubicar. Los niños, obviamente, ahí los tienes, ¿no? Inmediatamente los ubicas. Pero sea aquellas personas, aquellos muchachos, muchachas, entre los 15 y 6 años, siguen siendo menores de edad, sí.
Pero O sea, me refiero al trabajo en México, es decir, el producto que ellos consumen, saben que es con trabajo infantil y tienen, no hacen ningún problema, no yo hay. creo que al final es un tema que hace falta también concientizar. O sea, yo creo que es un tema de concientización de todos los consumidores finales, tanto de Estados Unidos como de México. Porque al final es una cadena muy grande, ¿no? Ahorita por ejemplo, China ahorita, Estados Unidos tiene ya muy limitados los productos que se elaboran en ciertas regiones de China, porque está detectado totalmente lo que es el trabajo infantil, ¿no? O simplemente otros productos, hay productos cosméticos que utilizan, por ejemplo, la la mica que le da a veces el brillo a los cosméticos y todo eso. Todos esos productos, ¿sabes? Es difícil que sea identificado, por ejemplo, por una gran marca de cosméticos de que tiene trabajo infantil, porque a veces no se dan cuenta o a veces hay tantos intermediarios que la persona final que le vende esa materia prima a esta empresa de farmacéutica, de cosmético, pues él dice, pues yo no tengo trabajo infantil, pero en su cadena hacia abajo Ajá. hay mucha cadena infantil. Entonces hay mucha manera como de disfrazarse, Sí. de disfrazar todo esto hacia el consumidor final o hacia el procesador de estos que necesitan estas materias primas. Simplemente el tema de algunos productos, de algunos componentes de los celulares. O sea, hay ingredientes, hay materiales de los celulares que tú y yo utilizamos, que utilizan las computadoras, que tienen Kotlán, tienen trabajo infantil, ¿no? Trabajo forzoso, trabajo. Entonces, y no lo vemos así, ¿no? Hace rato nos decías un poco las diferencias entre ser migrante, ¿no? Ser de otro estado y ser locales. ¿Hay además más diferencia en el trabajo infantil si no eres de Chihuahua? O sea, ¿le Mira, sufren más o le sufren más o no, menos al igual? final están en las mismas condiciones, tanto familias originarias de aquí de Chihuahua como originarias de otros estados. La única diferencia probablemente pudiera ser la cercanía, ¿no? Es a veces más fácil para una familia o menos complicado regresarse dentro de su estado que hacia otro estado distinto. Aún así, el gran problema que tenemos de las personas que se traen a todas estas familias, a veces las propias familias no saben a dónde se los llevan, no saben ni Ujú. qué patrón ni a dónde. Entonces, es un tema de desinformación muy grande, ¿no? Que le va a pegar a todas las familias. No conocen, digo, yo he andado en campo, hemos hecho mucho trabajo de campo. Entonces te das cuenta de las condiciones tanto de un tipo de familia como de otra familia. Al final es un gran reto para todos, para los productores, para los consumidores, para las propias familias, de qué vamos a hacer con estos asuntos del trabajo infantil y trabajo fuerte. Oye, Y más o menos, repito, la palabra es esa esclavitud moderna, ¿eh? En pocas palabras. esclavitud moderna. Oye, más o menos, ¿cuánto tiempo trabaja una familia promedio en el año? Mira, hay temporadas altas y bajas. Las temporadas depende mucho de las características del trabajo, pero hay familias que inician su trabajo a partir de febrero o marzo, que son las menos, pero cuando son los momentos de la pizca de cualquier producto es cuando se requiere de más mano de obra. Háblese de chile, háblese de cebolla, háblese de manzana. Manzana acá en Chihuahua es también tiene una gran necesidad de mano de obra por los productores de manzana del estado y ya un poco menor proporción porque está un poco más mecanizada con el tema de precisamente de la nuez. Pero una familia en temporada alta puede estar trabajando entre 10 a 14 horas diarias. Pero meses del año, ¿cuánto tiempo? En las temporadas altas, que puede ser, por ejemplo, de mayo a octubre, de 10 a 14 horas diarias. Y el resto En del los demás tiempo, meses puede ser 8 9 horas, ah, 10 ok, horas. ok. O sea, al final
Si hablamos en términos de horas extras, que solamente puede haber en una semana 9 horas extras, máximo 3 diarias, estamos hablando de que cualquier familia, cualquier persona, persona trabajadora del campo, trabaja más de las horas extras que están establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Y el resto del tiempo del año regresan a sus comunidades a trabajar el campo, etcétera. Pueden regresar a sus comunidades de origen o se van a otras regiones del país. Por ejemplo, muchas de las personas que trabajan aquí en la temporada fuerte de pizca, de lo que es mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, en octubre, que ya baja el trabajo aquí, se van para Sinaloa, que allá precisamente se inicia el ciclo agrícola de corte. No se inicia el ciclo, sino el ciclo de trabajo que es de octubre a marzo. Entonces, de una u otra manera, esas familias pueden migrar de Chihuahua hacia Sinaloa, o de Chihuahua a Sinaloa a las Bajas Californias, o de Chihuahua a Sonora. O sea, ya son rutas establecidas que Ok. de una u otra manera las familias tienen pero al final, de una u otra manera, pues en cualquier lado tienen condiciones bastante complicadas de trabajo forzoso y de trabajo infantil. Oye, y el trabajo es prácticamente o básicamente es la pizca, no es el cultivo. Pero es en menor, por ejemplo, en muchos de los cultivos, podemos decir de hortalizas, se siembra, por ejemplo, lo que es la plántula, o la plántula, o lo que es el almárcigo. Entonces sí se requiere de mano de obra para la siembra de la plántula y el almárcigo, pero se requiere menos mano de obra y es menos intensivo. Sí, ya hay maquinaria que está generando, que está utilizándose para planta, pero en general es un tema de costo también, ¿no? Entonces, todavía en general la mayoría de los productores utilizan a personas trabajadoras para el inicio de la siembra de la plántula o al márcigo en todo caso. Por ahí ya van 2 veces que lo mencionas. Eh, ¿Crees que esto también tiene que ver con la falta de tecnología? Es decir, ¿se podría utilizar maquinaria para sustituir la mano de obra para la pizca del chile, de la cebolla, o de plano esos tienen que ser a mano? Mira, yo creo que se ha habido a muchos avances en la tecnología agrícola, ¿no? Digo, recordemos en el caso del algodón. De algodón hace todavía algunos 50, 60 años, 70, 100 años, pues era el algodón lo recogían personas, ¿no? Y sí hay avances de tecnologías, pero en el caso, por ejemplo, del Chile, el tema del Chile es de que el Chile todavía son varios cortes. Por ejemplo, si fuera un tipo de variedad de chile que fuera de un solo corte, o sea, que una sola maduración, ya pudiera ser que ya existe maquinaria, pero todavía no existe maquinaria que puedas tener suficiente con toda la tecnología precisamente para que te hiciera varios cortes, que te pudiera diferenciar de un chile verde de un chile que todavía no está verde Ah, o ok. listo para cortarse. Es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿A qué te refieres con varios cortes? Es decir, hay distintos maduraciones del Exactamente. La producto. planta tiene procesos de maduración en el cual haces un corte, luego a los 3, 4 semanas haces otro corte y así sucesivamente. Oye, ¿y qué tan riesgoso es en términos de salud? ¿O nada más es molesto? Debe ser muy, ahora sí que muy gacho estar manipulando chiles todo el día, cabrón. Pero hay, Mira, sí, sí, bueno, por un lado es el riesgo de los agroquímicos que muchas veces se pueden tener acceso, ¿no? Y sí, también el tema de los mismos productos. Al final también la gente dice que se va acostumbrando al corte, pues a los mismos jugos que van excretando los propios productos, ¿no? Pero sí, ese es un riesgo, los riesgos son los agroquímicos, o inclusive también, como estamos hablando de puro riego, los riegos en general vienen con sustancias químicas que pueden ser perjudiciales o sea, el agua, es importante que se tengan, por ejemplo, el agua potable.
Sí, agua tratada Agua debe ser, ¿no? potable que deben de tener en los campos debe ser potable, o sea, no, las personas no lo pueden tomar de los canales de riego o de los sistemas de riego que tienen por goteo o lo que tienen, porque ya vienen con sustancias químicas, que sí ha habido casos, ¿eh? Aparte de los casos de insolación o de niños que se mueren por estas condiciones, también hay el tema de los químicos, de las picaduras de animales, víboras principalmente, y de otros riesgos que implica precisamente andar en el campo a temperaturas de 40 a 43 grados. Me imagino que también, como para la gente que no conoce, digamos, la planta del chile, debe ser un arbusto, ¿no? Es una especie de arbusto, entonces es como más práctico que los niños lleguen a esa altura, Exactamente. que un adulto tendría que agacharse más, Tienes ¿no? que agacharte. El niño le queda a la altura, ¿no? Un niño de 10, 11 años le queda a la altura, precisamente estarlo cortando. Ya el adulto prácticamente sí le toca ya agacharse. Yo imagínate la cebolla, que la cebolla pues, prácticamente sí se mete en máquinas para que la vayan sacando, pero al final hay que estarla sacando. Sí. Y sobre todo lo que es la papena, por ejemplo, con el nogal. El nogal hay máquinas que te mueven el nogal para que se caiga y caen en redes, pero al final hay mucha nuez que cae fuera de las redes y es también se requiere de mucha mano de obra, que es lo que le llaman la Ujú. pepena del nogal, que al final, ya después de haber levantado con las redes, vienen gentes levantando la pepena y que se les paga también por el costal levantado. Porque ahí el asunto es, digamos, la manzana, pues sí, hay que subirse una escalera, etcétera, y ahí está Exactamente. más complicado. Más o menos como cuánto se paga por costal. Mira, un costal le lo pueden estar pagando más o menos entre 30 y 40 pesos, más o menos. Y te avientas, bueno, yo me aventaría muchas horas Sí, no, recogiendo, eso es un trabajo muy exhaustivo, muy pesado, muy pesado. agacharte, estarle llenando, Agacharte, la carga, cargándolo. por eso los niños van piscando los productos, el chile, y lo van echando a cubetas. Esas cubetas ya llega el papá y lo va echando en costales y las van cargando. Entonces es una cadenita, al final es un trabajo familiar. Y es niños y niñas, Niños y niños, al así es. mismo trabajo, pues. Y independientemente de que los niños pueden estar trabajando, niños, ahí el problema es de que como no hay espacios donde dejarlos, no hay escuelas, no hay guarderías, no hay espacios, pues a veces los niños también andan en los campos, alrededor de los campos de cultivo, ya sean los camiones que los trasladan o abajo de los camiones, cuidándose del sol. Estos son riesgos muy grandes que todavía seguimos teniendo en el campo mexicano. Oye, Juan Pablo, pues muchas gracias por la charla. ¿Cómo cierras? ¿Qué te gustaría, con qué te gustaría cerrar? Platicamos por teléfono de esta idea de visibilizar el tema. ¿Crees que lo hemos visibilizado o hay algo que se me pasó y quisieras tú comentarlo como para cerrar esta charla? Pues mira, yo creo que para visibilizar esto es que vayamos informándonos más de la manera, en las formas en que los productos agrícolas o cualquier otro producto generado en México, qué tanto efectivamente se está realizando en condiciones adecuadas, ¿sí? De trabajo y qué tanto estamos utilizando a los niños de nuestras comunidades en general, tanto urbanas como rurales, como indígenas, ¿no? Yo creo que es importante que vayamos haciendo conciencia, que cada vez que nos llevemos verdura, comida a la boca, nos estemos preguntando esto. Creo que al final, yo creo que es importante como consumidores vayamos siendo más sensibles, vayamos sensibilizándose ante esta problemática que muchas veces por ignorancia y por desconocimiento no lo estamos considerando dentro de nuestros hábitos de consumo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante nuestro trabajo y que vayamos haciendo conciencia, ¿no? Y que vayamos haciendo conciencia de los retos que implica esto, que no es únicamente la responsabilidad del productor, obviamente, tiene su parte, una responsabilidad muy grande, pero también hay responsabilidad compartida con los mismos cuadrilleros, que de una u otra manera, pues, están en su lugar en la cadena de suministro, pero aún así cualquier marca, por pequeña o por grande que sea, debe también ser consciente
Y lo que me dijo alguna vez una gerente de una procesadora, a mí me duele y me siento mal que mis utilidades sean generadas por trabajo infantil y por trabajo y trabajo en condiciones forzadas. Es un tema que a veces es de conciencia y que esa conciencia debemos todos nosotros, todas nosotras precisamente ser conscientes, vaya la redundancia, de que esto es una realidad de México. Y no nomás de los productos agrícolas, sino muchos de los productos que actualmente estamos consumiendo en el día a día. Oye, ¿por qué, a qué te refieres con forzada? Eso sí, como que me saltó un poquito, no, a lo mejor no Trabajo hiciste mucho énfasis. forzado son todas aquellas actividades laborales que contempla o horas extras o falta de información respecto a lo que van a ganar o acoso laboral, acoso sexual, desconocimiento o malas condiciones donde vive la gente. O sea, son al menos 11 indicadores de trabajo forzoso que nos dice si una actividad laboral está siendo forzoso o no. No O sea, no, significa que, pero al final sí hay indicadores que nos dicen y que muchas veces por desconocimiento los mismos patrones, las mismas personas que elaboran, desconocemos de esto. Pues eso es a partir de todo eso. no necesariamente implica que esté, digamos, como privado de su libertad para trabajar, sino Exactamente. O sea, es una son de tantas, ¿no? 10 Entonces, más, ¿no? es más, son al menos 11 indicadores que nos dicen si un trabajo es forzoso o no. Ok. Y por último, yo ya sé que te había dicho que ya encerraras, pero también me entró la curiosidad. ¿Tienes por ahí una anécdota la más fuerte, digamos, de tu experiencia en el campo que quisieras compartirnos? Que quisieras, ¿eh? A lo mejor no quieres, pero algo así que digas, híjole, esto lo vi y dije, híjole, qué fuertes, ¿no? Qué mala onda. Híjole. Algo que te haya dejado así súper impactado, Juan Pablo. Mira, yo creo que platicando el año pasado, hay una figura también que existe dentro del campo acá en Chihuahua que se llaman las niñeras, que son personas muchas veces de los mismos grupos que cuidan a los niños, a veces no en las mejores condiciones, pero bueno, al menos los tienen ahí, no les dan comida, o se pueden a jugar con ellas. Y recuerdo mucho de una niñera de 21 años de edad, tenía en su regazo, tenía su bebé que lo estaba amamantando, tenía unos 4 o 5 meses, aparte tenía otro bebé de una hermana de ella que también lo estaba cuidando, que lo estaba amamantando, era como la nodriza, y me platicaba de sus hijos menores. Tenía 2 hijos menores, un niño de 8 años y otra niña de 11 años. Me dice, pues yo no tengo necesidad que mis hijos estudien porque yo no sé leer y escribir. Mis 2 hijos me traen alrededor de 150 pesos diarios, o sea, son 300 pesos diarios, más los 350 pesos que a mí me dan por cuidar a los niños otros de la Ajenos. familia, ajenos o de la familia, porque a Ujú. veces son familias extendidas, podríamos decir, y yo con eso la vivo bien. Entonces, yo realmente ni necesito que mis hijos vayan al estudio, ni que vayan, ni que tengan, sino que me traigan dinero pues, para poder vivir nosotros. Entonces, para mí eso fue ver esa figura, digo, tengo una fotografía bastante conmovedora de eso, pero que al final a veces el tema del desconocimiento, de la ignorancia, de los usos y costumbres que están muy arraigados, prácticamente puede ser también un obstáculo
para que podamos llegar el día de mañana a eliminar el trabajo infantil y trabajo forzoso. Es fuerte, son imágenes fuertes, sobre todo de cuando estás viendo a los niños trabajar ahí, ¿no? A la cara sudorosa, pequeños cuerpos que se van moviendo a través de las plantas para piscar ese producto que el día de mañana va a estar en nuestras mesas. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias. Muchas gracias y estamos ahí para servirles. Gracias. Ojalá que hagamos conciencia y que vayamos, que pongamos nuestro granito de arena. Cada quien pone su granito de arena y eso es lo más importante. Gracias, maestro. Muchas gracias. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico. Gracias, mano. Muchas gracias. Desde hace rato, fíjate que he estado medio desconcentrado de la charla. Antropólogo indecente. Me pasó algo muy extraño contigo. Tienes unos rasgos, como muy parecidos a mi papá, ¿no? Mi papá usa el pelo así corto y de repente te veía y decía, pues es mi jefe, pero no habla como mi jefe, ¿no? Y y entonces estaba yo como queriendo salirme de esta idea, pues, ¿no? Para estar metido en la charla, pero sí tenía que comentarte que eres como mi tío, cabrón. Eres más joven que mi jefe, ¿no? Eres más joven que mi papá, ¿no? Pero sí, tienes como si fueras como el primo joven de mi jefe, cabrón. Como el hijo, el tío menor. El tío menor o el hermano perdido de mi jefe.